Bienvenidos al segundo capítulo de Perú, el país más empresario del mundo, que producido por Arellano Consultoría para Crecer. Como siempre estamos con Rolando Arellano, presidente de la empresa, y Rolando José Arellano, el gerente general. Bien, entonces el tema de la segunda clase es las ventajas de las empresas para la sociedad. Y quería, Rolando José, preguntarte cuáles son precisamente esas ventajas. Hola, Augusto. Gracias por la pregunta. La verdad que ese es un gran cuestionamiento que tenemos, ¿no? ¿Es realmente conveniente tener empresas en el Perú? ¿Realmente hay ventajas que nos aporta ser el país más empresario del mundo? Eso es lo que voy a tratar de explicarles en esta clase. Voy Adelante, a por favor. compartir mi pantalla para poder mostrarle algunos datos muy interesantes al respecto. Primero, creo que todos debemos recordar que en las últimas décadas el Perú se ha transformado y en muchos elementos se ha transformado para bien, desde que 4 de cada 10 peruanos dejaron la pobreza, desde que creció la clase media de manera muy importante en los últimos años, y todo ello en gran medida se debe a la generación de empleo. ¿Y de dónde vienen estas nuevas posiciones, estos nuevos trabajos que han permitido el crecimiento de bienestar en muchas familias? Y lo que hemos visto en nuestra investigación es que la gran mayoría de ellas vienen del sector privado. El 88% de los puestos provienen del sector privado y, como verán, en gran mayoría de la pequeña y microempresa. Es decir, el desarrollo del país lo hemos hecho nosotros a través de la creación de pequeñas empresas. Y estos datos no incluyen todas las posiciones de trabajo generadas por los independientes, que son empresarios que se autoemplean para proveer productos y servicios de manera muy importante. Además, es una generación de empleo que se caracteriza de manera muy importante en el Perú con su vinculación con las familias. Empresa y familia colaboran, van de la mano. Una de cada 4 empresas peruanas nace y se hace en los hogares, lo que corresponde a una ventaja muy importante, porque le permite a muchos empresarios ser dueños de sus empresas y además les permite brindar trabajo a muchos de sus familiares que los apoyan en llevar adelante estos emprendimientos. Desde talleres de carpintería, talleres mecánicos que se dan en la cochera, bodegas que podemos estar atendiendo desde la ventanita o mini market que se crean en el primer piso de la casa, todos empresas muy válidas que nacen al interior de los hogares y que apoyan a muchos miembros de sus hogares. Dentro de esa misma línea es que las empresas colaboran entre ellas para generar mayor trabajo. Y muchos de ustedes deben haber escuchado de las cadenas productivas. Y a veces están ahí y no las ven. Y es desde el bodeguero que termina siendo el punto de venta de grandes empresas, y entre la empresa y el bodeguero está un camionero que también genera trabajo, está el cargador que genera trabajo, y nos vamos articulando entre todos para que entre todos vayamos progresando y generando mayor empleo en el Perú. Entonces, esa es una de las primeras ventajas y oportunidades que brinda la generación y creación de empresas, y que debe hacernos sentir orgullosos a cada uno de nosotros que dirigimos y encabezamos empresas por la cantidad de aportes a las familias que hacemos creando empleo. Voy entendiendo. Y entonces, en resumen, si es que tuvieras que, en una forma muy corta, muy precisa, ¿cómo es que las empresas tienen una contribución positiva para la sociedad? Sí, digamos, además de la generación de empleo, que es una contribución directa, hay todo un ciclo económico muy positivo que se da a nivel de la relación empresa, sociedad y Estado. Empezando porque las empresas, como hemos visto hace un ratito, generan muchos puestos de trabajo que brindan y llevan los ingresos necesarios a sus familias. Pero por otro lado, son empresas que están ahí para generar productos y servicios. Y ambos frentes
lo que buscan es una sociedad más satisfecha, más contenta, que ha encontrado dónde trabajar para aportar a sus familias y ha encontrado esos productos que necesita para entretenerse, alimentarse, pasarla mejor. Y ahí es donde comienza a darse un rol muy importante que pocos vemos, que es el rol recaudador que tienen muchas empresas. Porque cada ciudadano, cuando compra un producto o tiene un trabajo dentro del mundo de la formalidad, termina aportando indirectamente lo que puede ser, por ejemplo, el 18% del IGB que pagamos con cada uno de nuestros productos. Las empresas son las que terminan llevando ese dinero y entregando ese dinero al Estado, el cual corresponde a cerca del 50% de los ingresos que tiene nuestro país. Por otro lado, las empresas también aportamos a través del impuesto a las utilidades. Es decir, si nos va todo muy bien, generamos, como decía Rolando, riqueza o un mayor valor para nosotros, pero del cual una buena proporción también va en el Estado. Ambos conceptos nos permiten aportar al Estado, quien termina siendo el responsable y tiene la posibilidad de brindar todos esos servicios sociales para llevar mayor bienestar al país, ¿no? Desde mejores colegios, mejores servicios de salud, mayor infraestructura, regresa a brindar bienestar a la sociedad. Y aquí este ciclo económico muy positivo termina dejando en clara evidencia que la vereda, la pista, el parque, el colegio público, la universidad, el hospital, salió en gran parte de nuestro esfuerzo de crear empresa y llevar adelante estos negocios. ¿Y qué nos puedes decir, si puedes ampliar un poco en este concepto que me parece tan interesante, de que 1 de cada 4 empresas están relacionadas con la dinámica familiar? ¿Qué cosa implica esto para la sociedad peruana? Eso implica muchas cosas, ¿no? Desde primero, uno de los conceptos importantes es la facilidad de emprender. Es decir, tenemos mucho menos barreras para emprender porque ya el local o el espacio que se requiere para generar el producto o brindar el servicio, nos lo adecuamos y nos lo creamos al interior de nuestras viviendas. Pongámonos a pensar que no estuviésemos en Perú y viviésemos en Japón, en un departamento de 10 metros cuadrados, mucho más complicado crear empresa que lo que podemos lograr aquí en el país, transformando nuestra sala en taller o nuestro garaje o un espacio chiquito para hacer contabilidad. Entonces, ahí hay un elemento muy positivo. Lo segundo es la generación de empleo al interior del hogar. Es decir, hay un líder empresarial que crea, pero suele tener el apoyo de sus familiares. Y desde la mamá que tiene una bodega, que cuando tiene que dar de alimentar le dice al hijo mayor, tú encárgate mientras yo estoy adentro. Es decir, hay una serie de círculos virtuosos que se generan al interior de esas familias, incluso en el caso de ese trabajo muchas veces no remunerado dentro de estas empresas, al final lleva y genera bienestar, porque es mejor tener esos ingresos que no tenerlos, y ahí toda la familia está involucrada en esa dinámica. Correcto, y en esa línea, entonces, si en esto le puedo plantear la pregunta a Rolando, es el de las pequeñas empresas. ¿Son la mayor parte de las pequeñas empresas? Sí, lo vamos a ver, pero es el 99% de las empresas del Perú son pequeñas. Es decir, es realmente la inmensa mayoría. Y muchas de ellas, como mostraba Rolando, son empresas familiares o empresas que tienen 1, 2, hasta 5 operarios, ¿no? Son pequeñísimas empresas. Ahora, lo importante es que si vemos el concepto de cadena productiva, es interesante ver que la bodeguita no solo está proveyendo trabajo para la persona que trabaja en la bodega, sino también, de alguna manera, si no existiera la bodega, no existiría el camionero, no existiría el obrero en la fábrica que prepara las galletas, etcétera, y no existiría el agricultor, ¿no?, que plantó el trigo con el que se hicieron las galletas. Es decir, son muy pequeñitas, pero en realidad, en conjunto,
hacen una fuerza laboral inmensa y cada una de ellas aporta para el resto. Te entiendo. ¿Y cómo se genera entonces la cooperación, la relación entre las grandes empresas y las pequeñas empresas? ¿Se vinculan en el mercado? ¿Hay algún tipo de encadenamiento de cooperación que exista alrededor de ellas? Por favor. Esa colaboración, Augusto, si me permites contestar, existe y se ha venido dando de manera natural. Es decir, las empresas han venido, sea contratando o buscando proveedores y buscando clientes y se han ido articulando de esa manera. Lo que sí pudiese ayudarnos a que estas cadenas sean más fuertes y tengan mayor impacto es que haya mayor esfuerzo de colaboración y coordinación entre ellas. Es decir, que no se vean una relación cliente-proveedor, sino que se vean una relación de socios de un mismo negocio. Porque la empresa debe buscar, como en el ejemplo de Rolando, que produce galletas, debería dar marcha atrás y ver al que produce el trigo, ya si me puede producir un trigo que se acomode mejor a las características que yo necesite para producir esas galletas. Y claro, ese productor de galletas debería mirar hacia adelante y cómo tú transportista, cómo debe ser mi empaque o mis cajas para que a ti te sea más fácil. Y todos podamos transformar estas cadenas de valor en cadenas de eficiencia que le dejen mejores y mayores resultados a todos, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir en cuanto a los consumidores en este contexto? Son, sospecho, agentes que se han ido volviendo cada vez más complejos en el camino. Ahí hay dos elementos muy importantes que quisiera resaltar. Primero, otra de las ventajas de las empresas que nos brindan es que son factores de generación de felicidad. Y pocas veces lo reconocemos, pero tienen dos grandes frentes importantes. Primero es que 75% de los peruanos reconocemos que las empresas y sus marcas, es decir, a través de sus productos y servicios, son parte de los generadores de felicidad en nuestro día a día. La otra faceta es que 85% de los peruanos reconocemos a través de nuestros centros de trabajo un importante aporte a nuestra felicidad. Es decir, la empresa nuevamente como generadora de trabajo le genera mucha felicidad a sus trabajadores y como prestadora de productos y servicios también genera mucha felicidad en el mercado. También dentro del marco y para relativizarlo es que muchos peruanos reconocemos que los que están adelante con la responsabilidad es uno mismo, pero de ahí viene la empresa y en tercer lugar viene el Estado. Esta felicidad es verdad que en el tiempo se ha ido complejizando, porque los consumidores nos hemos ido volviendo más exigentes todos los días. Es decir, antes hacíamos mucha presión en el precio y comprábamos lo más barato, pero a medida que ha ido creciendo el Perú nos hemos ido preocupando más en la calidad, en el servicio, en la comodidad, y cuando la valla sube, los empresarios también tenemos que comenzar a preocuparnos en subir nuestros estándares. De lo contrario, se genera esa gap entre la oferta y la demanda que pudiese generar insatisfacción o descontento. Por el otro lado, es que el contexto también ha cambiado. Es decir, el Perú ha mejorado y el mundo se dio cuenta. Y en eso nos atrajo mucha competencia. Entonces, también la competencia, la variedad, le ha dado mucho mayor poder de elección al consumidor. Y eso también ha hecho más complejo. Los mayores canales de comunicación, la libertad de expresión del consumidor, me gustó, no me gustó, redes sociales en un momento u otro, hace más complejo el contexto, el crecimiento de las asociaciones de consumidores y finalmente la importancia que han identificado las empresas en tener una conexión directa con sus mercados, saber cuáles son sus necesidades para poder corresponder a ellas su oferta y poder crecer, ¿no? ¿Qué es lo que muchos nosotros nos dedicamos, que es hacer empresa en marketing, que es ayudar a entender esa conexión? Y ahora con más información disponible en las redes y todas las herramientas que hoy existen, ¿eso puede hacer que sea más difícil escoger, tomar decisiones o la facilitan? En muchos casos ha facilitado porque le ha brindado más información y de manera más fácil al consumidor. Ahora, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado en ese contexto donde se ha facilitado el consumo y se le ha dado
es tampoco no excedernos. Y ahí hay una relación de responsabilidad muy importante entre empresas y consumidores, donde calzamos, ¿cómo hacemos para satisfacer necesidades sin promover un sobreconsumo? Porque en muchos casos el sobreconsumo puede ser perjudicial, tanto para el consumidor, porque le podemos terminar haciendo algún daño, pero también muy perjudicial a esta relación ganar-ganar que como empresa estamos tratando de construir cada día. Porque como empresario no buscamos vender una vez, lo que buscamos es establecer una relación de compra continua y seguida, día tras día, mes tras mes, donde ambos terminemos contentos, ¿no? Y es ahí el rol importante que han tenido los octógonos los últimos años, donde han buscado educar para limitar el consumo excesivo. Ya entiendo. Y en este caso, no sé si se puede plantear que las empresas o algunas empresas pasan a ser un motivo y un motor de orgullo nacional. Totalmente. Creo que esa es una de las ventajas que también ha pasado fuertemente desapercibido y desde dos perspectivas, ¿no? Primero, orgullo de las empresas por su esfuerzo de colaboración. Es decir, a ver, todos somos conscientes que el foco de las empresas es su negocio, pero pocas veces vemos las acciones muy importantes que hacen alrededor de este negocio para contribuir a la sociedad. Y en el caso específico del COVID, algo que debería hacernos muy orgullosos a todos es ver cómo las empresas han sentido la necesidad de aportar en ayudar a la sociedad a enfrentar esta crisis. Al punto que una investigación que hicimos evidenció que las empresas peruanas han participado y aportado para luchar contra el COVID 4.2 veces más que las empresas norteamericanas en función a su PBI. Es decir, cada empresita peruana ha puesto 4 veces más que lo que han podido poner las grandes empresas norteamericanas en este contexto. Y elementos de esta naturaleza refuerzan el reconocimiento del sector empresarial de parte de la sociedad. Y puntualmente... Rolando, si me permites, yo lo que quisiera señalar que ahí es importante, todos recordarán desde el Chifa que empezó a regalar, porciones de arroz chaufa en el comienzo de la pandemia, el señor de las codornices que regaló sus codornices, hasta el gran banco, ¿no? que aportó muchos miles de soles, pero una gran colaboración del sector empresarial en el caso del COVID es importante de ser remarcada, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, también hay como una especie de preocupación o que a veces es muy incomprendida la empresa privada en el Perú. Sí, es justamente una de las razones por las cuales nosotros también estamos tratando de presentar las situaciones reales, ¿no? de la empresa privada. La empresa privada que no es comprendida en muchos casos, pero que, como lo ha mostrado Rolando, aporta bienestar, aporta orgullo, aporta una serie de elementos que deben reconocerse. También hay que ver lo malo, ¿no? O sea, nadie niega que hay muchas cosas malas y las vamos a presentar, pero también el hecho, como dice la frase, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Es decir, hay que reconocer lo bueno y también lo malo. Entiendo. Creo que Rolando José quería hacer una intervención y yo lo corté. Sí, Augusto. Es que para cerrar, lo que quería era regresar a tu última pregunta, que además de esta participación en el COVID, hoy día también se ha venido dando que el sector empresarial se ha convertido en las nuevas figuras heroicas del Perú. Es decir, hasta hace unos años, cuando uno hacía las preguntas ¿y quiénes son nuestros héroes nacionales? Y salía Grau número 1 y Machu Picchu por ahí y algunos paisajes lindos del Perú que teníamos. Pero en los años más recientes son los empresarios que hemos venido tomando liderazgo en estas señales de orgullo. Y mucho de ello desde el empresario cocinero que supo poner en la mesa del mundo estos platillos peruanos tan importantes, pero también lo hemos ido
como los líderes de exportación de espárragos, de arándanos, de cobre, de muchos otros productos que han llevado al que el Perú se enorgullezca y que los peruanos nos enorgullezcamos de estos elementos muy importantes. Y es así que de manera muy rápida hemos podido ver que las empresas desde 6 facetas son importantes elementos de contribución de bienestar a nuestro país. Desde generación de impuestos, de trabajo, generación de riqueza que se transforma en bienestar social a través de los impuestos, la generación de cadenas de trabajo que permiten la colaboración y todavía mayor aporte a cada una de las familias que trabajan en esa cadena, la generación de felicidad a los consumidores, su participación solidaria y último que es este rol y rostro empresarial que nos enorgullece muchas veces y no lo reconocemos como tal. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de este segundo capítulo, de esta segunda clase maestra en el marco de nuestros talleres y las clases que estamos haciendo con Arellano Consultoría para Crecer, donde hemos tratado el tema de las ventajas de las empresas para la sociedad. Los invito a ver el tercer capítulo que se va a referir a los grandes problemas de las empresas.